Perú es un estado que ha vivido una crisis institucional profunda. Eso ha significado el cambio de la no finalización de mandatos de presidentes y la remoción de presidentes. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué ha hecho el país para que estas crisis institucionales impacten lo menos posible en la vida de los niños y de las niñas peruanas? En relación a medidas generales de implementación, la ministra nos detalló el catálogo amplio de cambios legislativos, muchos cambios muy buenos. Pero yo quiero detenerme en las tensiones que existen hoy en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional están en debate muchos proyectos de ley o han sido aprobados proyectos de ley que van contra los estándares planteados por la Convención y los protocolos opcionales. Allí los grupos conservadores, antiderechos, que cuestionan lo que llaman ideología de género, han planteado una serie de proyectos que hablan de los derechos del niño por nacer, la elección de los padres de los textos educativos, fundamentalmente porque les molesta la educación sexual y reproductiva, y también un proyecto de baja de la edad de imputabilidad que se produjo en esta última parte del 2024 y que el comité ha expresado preocupación sobre ese asunto. Mi pregunta es, ¿por qué el Ejecutivo no cuestiona estos proyectos para que en la segunda lectura estos proyectos puedan tener un enfoque centrado en los derechos de niños y niñas? Según la información que manejamos, todos han pasado la primera lectura y la segunda sin ninguna objeción del Ejecutivo. Entonces, el Ejecutivo está comprometido con una agenda de derechos del niño. El Ejecutivo considera que estos proyectos van contra lo que la Convención plantea. Entonces, ¿por qué no los cuestiona en una segunda lectura para incorporar la perspectiva de derechos del niño? En relación a la estrategia integral, también la ministra nos adelantó que tienen una estrategia, una política nacional multisectorial del año 2022 hacia el 2030. Eso es una cosa buena del Estado peruano. El año pasado publicaron la Agenda de Trabajo Anual de la Comisión Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes y tienen un informe de gestión del año 2023. Entonces, mis preguntas son concretas. ¿Quién lidera esta estrategia? ¿Cómo la estrategia prevé atender la fragmentación de servicios que todavía sigue siendo un problema en el Estado peruano? ¿Cuál es el mecanismo que tienen para monitorear y evaluación de esta estrategia? ¿Y con qué presupuesto cuentan para llevar adelante esta política? En relación a la coordinación, el ministerio que usted dirige es la institución rectora hasta la fecha de los derechos del niño en el Perú. Pero en el discurso del 28 de julio del 2024, la presidenta Boluarte anunció la intención de fusionar el MIM y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Mis preguntas son, ¿qué implica esta fusión? ¿Qué lugar le da a la niñez este nuevo contexto? ¿Y garantizará la visibilización de la infancia en la política pública del Perú? En relación a asignación de recursos, ustedes han hecho esfuerzos presupuestales, de incremento presupuestal, en áreas como educación y salud. El país ha dado muestras de avances en materia presupuestal. Pero en términos globales, el presupuesto a la infancia, solo el 1% se gasta en medidas especiales de protección. Es decir, para abordar, por ejemplo, cuestiones como la violencia, el abuso, el maltrato, la explotación sexual. Y también en ese 1% está la participación infantil.
frente a un problema que ya lo plantearán mis colegas en su clúster, como es la violencia estructural del país que golpea a los niños con particular dureza, ¿no piensa el Estado aumentar las partidas dedicadas a esta parte de la asignación de recursos? Y después, ¿cómo piensa el Estado monitorear el gasto en infancia para que esa inversión sea pertinente, sea mejor y tenga la posibilidad de ser evaluada? ¿Y cómo se atiende la realidad del interior del país, de las zonas rurales, de las zonas alejadas? Ahí hay una brecha importante en el país. En relación a reunión de datos, el Instituto Nacional de Estadística viene haciendo esfuerzos importantes para mantener la información continua en materia de niñez en el país. Sin embargo, las principales áreas de información, educación, salud y violencia todavía presentan un problema que es la falta de desagregación de la información por etnia y por lengua. ¿El Instituto de Estadística está pensando alguna medida para corregir y para obtener información en esas áreas que son particularmente importantes en el Estado? Y en relación al relevamiento de datos, hay esfuerzos también para unificar, crear un registro unificado. Yo lo que quiero preguntarle es la tensión entre que puede aparecer en el manejo de la privacidad de los datos de los niños y las niñas en estas iniciativas de unificación de bases de datos unificadas. En relación a vigilancia independiente, la Defensoría del Pueblo ha vivido un proceso de tensión y de politización en la última designación del Defensor del Pueblo, que es preocupante porque la Defensoría del Pueblo es una institución independiente de acuerdo a los principios de París. ¿Cómo está afectando esta politización partidaria en el proceso de designación del Defensor del Pueblo? Y la otra pregunta es cómo está evaluando el Estado peruano el rol de la adjuntía de la niñez. En el año 2016, Perú nos anunció la creación de la adjuntía de niñez. Después de un tiempo importante de creación de esa adjuntía, ¿cómo evalúa el Estado peruano si es suficiente la adjuntía, es necesario dotarle de mayores recursos para que pueda cumplir su tarea de acuerdo a lo que el comité viene planteando en sus recomendaciones? En relación a los derechos del niño y empresas, también usted nos anunció el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. En ese plan ustedes reconocen la debida diligencia empresarial en derechos humanos, toman la directiva de la Unión Europea para las empresas. Entonces, ¿qué medidas concretas están dando para garantizar que las empresas del sector minero e industrial cumplan con estas metas que se ha planteado el Estado? Y en particular, ¿cómo están incorporando en esa estrategia la decisión de la Corte Interamericana en el caso La Oroya, la observación general número 26 del Comité de Derechos del Niño y los principios rectores sobre empresas y derechos humanos? Ustedes han abierto un puerto muy importante, el puerto de Chancay. ¿Qué estrategias se están implementando para garantizar que las inversiones privadas, que son inversiones bien importantes, estén acompañadas de planes de desarrollo social que incluyan el acceso a servicios básicos en educación, salud y en áreas que afectan particularmente la vida de los niños? En relación a no discriminación, ¿qué medidas están tomando para atender la discriminación que viven pueblos indígenas, niños con discapacidad, migrantes y LGTB y población LGTB?
En relación a derechos y libertades civiles, es sabido que tras la vacancia del presidente Castillo, la presidenta Boluarte fue nombrada y en ese proceso de nombramiento estallaron protestas ciudadanas y el gobierno decretó el estado de emergencia y autorizó a la policía y el ejército a enfrentar las manifestaciones. Como resultado de eso, 7 niños murieron. Nosotros recibimos una carta del Movimiento de Niños Trabajadores el 22 de diciembre, los niños nos decían, del 2022, y los niños nos decían, niños, niñas y adolescentes han sido atacados con balas, perdigones, bombas lacrimógenas lanzadas incluso desde helicópteros. Estos ataques han sido perpetrados directamente contra nosotros sin ningún reparo. Y ellos nos indicaron en esa carta que, como consecuencia de la represión policial, Romario, Jonathan, David, Wilfredo y Beckham habían muerto. David era un niño trabajador. Entonces, ¿qué acciones ha tomado el Estado para investigar estos hechos, determinar responsabilidades, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas? En relación a derecho a la identidad, ustedes han hecho muchos avances en términos de registro de nacimiento que saludamos. En particular, a mí me gustaría preguntarles cómo han afrontado lo que pasó durante la pandemia. Ustedes tienen buenas informaciones en ese sentido y sería interesante poder conocerlas. Pero particularmente nos interesa cómo piensan todavía cubrir la ausencia de oficinas para el registro en las zonas más alejadas de los centros urbanos. Y cómo van a abordar el tema de el visado para niños migrantes, para que puedan acceder a salud, educación, particularmente porque la información que tenemos es que en este último tiempo los requisitos bajo la cuestión de la inseguridad se han endurecido más y en un primer tiempo la amabilidad con que Perú trató a la migración, particularmente venezolana, en este momento parece que empieza a revertirse. En relación a entorno familiar, y ya termino por aquí, y disculpen lo extenso de las preguntas, ustedes también han desarrollado servicios para la atención a niños que han perdido el cuidado parental, pero todavía esos servicios se presentan de manera fragmentada y el uso de la institucionalización parecería que sigue siendo una de las primeras medidas que se toman. Entonces, ¿qué mecanismos está desarrollando el Estado para impedir esta situación? Para que la prevención de la separación familiar sea el norte de la política en el Estado. Dejo por aquí, Presidenta. Gracias. Thank you. Administración de Justicia de Menores. No sé si esto se abordó, no creo. Quiero señalar que hace mucho que en Perú deberían haber puesto al día las normas internacionales en cuanto al sistema de justicia de menores. Yo sé que ustedes desde hace unos cuantos años trataron de instaurar lo de la justicia para los adolescentes como parte de toda una modernización, pero parece que hasta ahora no se ha materializado. Entonces, parece que hay iniciativas, proyectos de ley, pero todo eso se ha ido aplazando. En un momento se había dicho que el plazo era abril de 2024, pero eso se prorrogó otra vez. Quiero saber por qué la demora. Y de hecho, nosotros estamos un poco alarmados, porque mientras eso se retrasa, ustedes parecen estar queriendo cambiar la ley y cambiarlo de la edad de responsabilidad penal, porque parece que ese proyecto de ley, porque parece que todavía es un proyecto de ley, dice que
el Estado deberá enjuiciar a los de 16 y 17 años como adultos. Pero nosotros queremos saber. A ver, parece, sin embargo, que eso está limitado al hecho de que estén involucrados con pandillas criminales o han cometido delitos sexuales. Sin embargo, eso sería apartarse de las normas que nosotros hemos establecido en la Convención y por ende se trataría de una violación. Por eso me gustaría oír de ustedes. ¿Por qué ustedes quieren cambiar esos derechos del niño ya establecidos en la justicia de menores? Ahora, quiero hablar de las penas alternativas, porque nosotros queríamos saber si están usando más la mediación y otras cuestiones alternativas. Tenemos informes que dicen que los niños y adolescentes a veces reciben penas de hasta 10 años en condiciones que son muy nocivas para su bienestar. Pero, además, sin acceso a la educación o servicios de salud. Por eso quisiéramos que nos dieran alguna explicación o que nos aclararan esta cuestión. También nos enteramos de que los niños involucrados, de ahora en adelante, los niños involucrados con el sistema de justicia, condenados o no, o con cuidado de los padres o no, quedarán excluidos de los servicios de protección social. Y esto también sería una violación de los derechos del niño a la luz de nuestra convención. Si ustedes están al tanto de nuestra observación general número 24, podrán ver por qué con eso estarían ustedes fuera de las normas internacionales. También quiero saber si la asistencia letrada de oficio está disponible para los niños y adolescentes al comienzo y a lo largo de todos los oficios judiciales. Y si se da, es decir, si lo hay, si está en vigor, por otra parte, ¿hay algún organismo que supervise el cumplimiento de las penas? Eso no quedó claro en los informes. Y por otra parte, el hecho de que no haya tribunales propicios para niños especializados en niños parece estar impidiendo la adjudicación de casos que involucren niños o adolescentes. Y además está el hecho de la falta de capacitación para jueces especializados. Y supongo que además esto también tiene que ver con el hecho de que tampoco hay muchas personas titulares por una altísima rotación de los magistrados o jueces que se ocupan de niños y claro, tampoco están especializados en las normas especializadas en justicia juvenil, según las normas internacionales. Otra cuestión. Tengo entendido que ustedes tienen una política nacional para adolescentes en riesgo y en conflicto con la ley, cuestiones penales, lo cual llega hasta 2030. Pero no he oído hablar de su aplicación y tampoco he oído decir si se han destinado fondos para su aplicación. Esto también se puede decir respecto de la falta de financiación para los comités interdisciplinarios que tienen que hacer las evaluaciones en los casos de menores de justicia juvenil. Por otra parte, me puse a verificar las transcripciones y creo que malentendieron algo de lo que yo dije ayer. Oí un comentario que me hace pensar que hubo un malentendido. Tiene que ver con los niños migrantes. Y tenía que ver con el hecho de que los niños pueden ir al colegio, los niños de los refugiados y demás. Pero lo que a mí me preocupaba era que no se podían graduar porque no tenían los papeles necesarios, a menos que un adulto les ayudara a hacerlo. Por supuesto, nos preocupa que los niños no acompañados tengan que depender de la bondad de un extraño, porque eso los expone a todo tipo de riesgos. Tampoco, a ver, yo no estaba segura de que me habían entendido. Es decir, no, yo sé que tienen acceso a la educación, pero lo que me preocupa es si pueden graduarse o no. Por otra parte, yo había mencionado un proyecto de ley sobre
la contratación de maestros que hubieran estado involucrados en el abuso sexual de niños. Parece que no los pueden contratar. Ustedes hablan de un artículo 431 de 2023 y me pregunto si ese proyecto de ley al final se va a hacer realidad, porque es muy importante que sigan con ello, porque eso sería algo bueno. Y yo quería hablar de otra cuestión que parece ser un malentendido, lo de la educación sexual completa. Lo que yo quería decir es que me parecería bueno que fuera obligatorio en los colegios, porque eso ayudaría a lidiar con los embarazos de adolescentes. Pero también me preocupa lo que parece ser una resistencia. Y quiero saber si a los padres se les permitirá dar su opinión respecto de lo que está en el currículum. Esto pasa con muchos países, al menos hasta donde yo sé. Yo sé que los padres muchas veces se oponen a la educación sexual completa, no quieren que eso se enseñe. Y si se les permite dar su veto, pues van a socavar todo lo que se está tratando de hacer en términos de educación sexual completa. Pero yo creo que eso es muy necesario cuando hay tantos embarazos adolescentes. También quiero aclarar lo siguiente. Yo oí mencionar varias buenas iniciativas, pero hay una que creo que no mencionaron. Lo de Madre de Dios, que parece ser un centro para la trata de seres humanos, porque parece que hay mucha trata de niños alrededor de esa zona. No sé, les pido que me aclaren la cuestión. Muchísimas gracias, presidente. Jaffe. Jaffe, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por todas las respuestas a nuestras preguntas. Yo tengo 3 grupos de preguntas y las voy a plantear de manera muy rápida. La primera, ya veo a la presidenta, la primera tiene que ver con las muchas iniciativas que han mencionado ustedes en cuanto a la protección en línea, la inteligencia artificial. Pero ¿existe alguna medida consolidada que reúna todo esto? Porque no hay algo que me guíe, que me lo deje claro en este sentido. Lo segundo, otro ámbito completamente diferente, tiene que ver con la diabetes entre los niños, que es aproximadamente el 8%, del 6 al 8% de los niños. Y tenemos informes que indica que hay una escasez continuada de insulina para estos niños y complejiza la situación y de hecho reduce la expectativa de vida de los niños que no reciben la suficiente cantidad de medicamentos con la periodicidad necesaria. Por ejemplo, hay escasez de jeringuillas, bombas y otros. Entonces, la pregunta es, ¿tienen algún plan de acción para abordar esto? La insulina es barata. No sé si el gobierno pueda comprarla y que se distribuya de manera equitativa en todo el país, porque la diabetes no es algo que esté concentrado en un grupo de población en específico. Entonces, si la seguridad o los planes médicos hacen algo al respecto. Y lo tercero tiene que ver, y mis disculpas, tiene que ver con el aborto terapéutico y los embarazos en las niñas. Perdón por volver a este tema. No sé si tenemos las mismas estadísticas. Ustedes nos han dicho que las cifras de embarazo entre las adolescentes se están reduciendo. Y es cierto de lo que veo, y tengo estadísticas de 2015 a 2023, de una reducción de las niñas entre 15 y 19 años. Una reducción muy significativa, pero en la franja de 11 a 14 años de edad, que es la franja en la que estos embarazos son muy problemáticos y por lo general resultado también de abuso sexual. No se trata de una sexualidad exploratoria, se trata de abusos y de tipos de agresión. Las cifras, de hecho, están aumentando. De 2015, unos 1.000 casos y en el 23, 1.300 casos. Entonces, la pregunta es,
Entiendo que tienen ustedes iniciativas, pero existe una voluntad política sólida para que todo el sistema entienda que estos abortos terapéuticos para las jóvenes son cuestión de vida o muerte para ellas y que quizás haya que hacer un esfuerzo mayor para contar con directrices técnicas que respeten en todo el país. Hemos escuchado de casos de jóvenes que no han podido tener acceso y también hemos escuchado de procedimientos en contra del Estado por no permitir este tipo de aborto. Entonces, quería resaltar ese punto y perdón que me he pasado de lo que pensaba. Señor Pedernera, adelante. Gracias, presidenta. Gracias a la ministra y al viceministro por las respuestas. Yo quiero, en relación al caso Camila, agradecer la información que se nos adelantó y preguntarles cuándo van a informar oficialmente las medidas dadas para el cumplimiento de la decisión del comité, si lo tienen previsto, porque el tiempo planteado en la decisión ya venció. Y me interesaría preguntarle sobre los pasos dados, pero en dos cuestiones en especial. La indemnización, si eso ha avanzado, y lo otro es, el viceministro habló del protocolo del Ministerio para la interrupción del embarazo, pero el comité le pidió que adaptaran esos protocolos a la condición de niña. ¿Qué pasos están dando para eso? Después, en relación al tema de salud, yo en 2023, en julio del 2023, estuve en Perú, me reuní con familias de usuarios del sistema de salud y organizaciones y me plantearon algunas preocupaciones, entre ellas la vacunación de los recién nacidos de alto riesgo, en particular en relación a la administración de las vacunas para la prevención del virus inicial respiratorio. La situación del Perú es diferente a la de la mayoría de los países de la región, en donde esto forma parte de un programa especial de vacunación. Me reuní con el ministro y con todo su equipo, hablamos de este tema y el ministro me planteó que con sus equipos iban a hacer una evaluación y que analizarían la situación. Mi pregunta es, ¿hay una valoración sobre esta situación? ¿Cuál es la política que va a adoptar el país en esta materia? Y dos preguntas más. Una, he visto que hay un programa de alimentación en las escuelas públicas que se llama Cali Warma. Y ese programa de alimentación ha vivido en varios años algunos problemas con la alimentación que ha provocado niños intoxicados. ¿Se está haciendo algo para corregir ese programa de alimentación? Y lo último es, gracias por la explicación sobre la ampliación de la cobertura de salud en Perú. A mí me gustaría saber cómo la cobertura también contempla los aspectos de acceso a medicamentos, turnos para especialidades y camas, pero particularmente para cuidados intensivos pediátricos. Gracias. Susana Ho. Susana Ajo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a la delegación por todas las respuestas. A mí me ha dado vértigo cuando se hablaba de embarazo precoz, de la píldora y de toda esa cantidad de información que nos dieron al respecto. Me dio, de verdad, mareo. Pero bueno, la pregunta con respecto al embarazo precoz, ¿qué se hace de manera concreta? O sea, para evitar todos esos casos de embarazo precoz, porque me da la impresión de que se espera a que ocurra, que esté embarazada y luego se decide qué se va a proponer.
me gustaría saber qué se hace de manera concreta en todo el país para evitar los embarazos precoces. Segundo punto, los niños que nacen como resultado de violaciones por esos embarazos precoces. ¿Quién se encarga de su atención? Si todos estos niños nacidos de violaciones, ¿qué se hace para acompañar a estas niñas que han sido violadas y que ahora han traído al mundo a un niño o a una niña resultado de esa violación? ¿Qué se hace para acompañarlas y qué pasa con el niño resultante de esa violación? Tengo también un colega que ha hablado de virus respiratorio, que desafortunadamente afecta a los neonatos y prematuros. Han dicho ustedes que hay una equidad en el acceso a los servicios sanitarios, pero me da la impresión de que, bueno, no sé si en la práctica es tan así. Tienen ustedes hospitales de la Seguridad Social y hospitales del Ministerio de la Salud que desafortunadamente no atienden de la misma manera, por ejemplo, los prematuros y los neonatos. Entonces, con respecto a su vacunación, ¿qué se hace de manera concreta para restaurar la salud de esos neonatos que desafortunadamente pasan mucho tiempo hospitalizados y terminan falleciendo? Y hablando de embarazo precoz, no he oído hablar mucho del VIH-Sida y de la transmisión materno-infantil, porque esas niñas, esas adolescentes, si están sujetas al VIH, si lo padecen, ¿qué se hace para acompañarles concretamente? Well, thank you very much. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a pasar a la conclusión del diálogo. Y voy a ceder la palabra al coordinador del equipo de país, para el señor Pedernera, para su presentación de clausura. Gracias, presidenta. Quiero agradecerle a la delegación por estas 2 jornadas de intercambio. Hacer una aclaración. Nos hubiera gustado que en la delegación hubieran representantes del legislativo y judicial. Vieron que hicimos muchas preguntas dirigidas a esos sectores, porque el comité interactúa con el Estado peruano en los 3 poderes. Entonces, por favor, les pedimos trasladen esto a esas otras instancias. Y también nosotros no estamos hablando a un gobierno en específico, estamos tomando un periodo de tiempo para ayudar al Estado a avanzar en la implementación de la Convención, a visualizar cuáles son los desafíos que tiene el país,